Estamos en contacto con Silvia Inchaurraga. Ella es doctora en psicología, directora del Centro de Estudio Avanzado de Drogadependencia de la Universidad Nacional de Rosario, también secretaria general de ARDA, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora también del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, y doctora en psicología, máster en drogadependencia y máster en psicopatología. Bueno, una carrera importante dentro de este abordaje. Y bueno, en primer lugar te tengo que agradecer esta posibilidad de charlar contigo, Silvia. Y bueno, hay momentos que el periodismo considera oportuno plantear, a veces en las consulturas sirven para reflexionar, para plantear temas que a veces en lo cotidiano no se lo tiene en cuenta. Yo no voy a hablar sobre la droga envenenada, sino voy a hablar de la cuestión de las drogas de dependencia, de los consumos problemáticos, de lo que son las adicciones. Y tu trabajo principalmente durante muchos años lo que veo es abocada a la salud pública. Y me parece que es el rol del Estado, el rol que tiene que tener el Estado a la hora de garantizar derechos, porque esto también tiene que ver a quién se excluye y a quién no se excluye. Hay sectores que pueden resolver problemas y otra gente que queda excluida del sistema. Y me parece que hay también mucha hipocresía. Y me parece que es hora de plantear este tema y abordarlo seriamente. Silvia, muchas gracias. Gracias a vos, Aldo. Un gusto compartir este espacio y, bueno, algunas reflexiones sobre este tema tan importante. Bueno, yo quiero que nos plantees, que nos refresque tu antecedente en el abordaje de la salud pública y tu trabajo que venís realizando hace mucho tiempo, sobre todo formándote en estos temas. Bueno, sí, efectivamente, yo hace más de 25 años que estoy en este tema. Empecé como investigadora en el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, atenta a esta situación de que detrás de las drogas hay un sujeto que la consume, hay una sociedad en la que se da este consumo, y hay múltiples problemáticas que lamentablemente tienden a estar en general escondidas, camufladas detrás de, bueno, todas las problemáticas que traen las drogas en sí mismas, ¿no? Y todas estas problemáticas, bien las introducías vos, tienen que ver con la subjetividad, tienen que ver también con la pobreza, tienen que ver con la escasez o con las deficiencias de las políticas públicas. Entonces, en relación con esto, bueno, tuve la suerte de formarme en Europa, hice mis maestrías en drogadependencias y en psicopatología en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Madrid, y a partir de eso recorrí el sistema público de distintos países. Pude trabajar en el programa de drogas de la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, pude conocer distintos dispositivos asistenciales, como el famoso Dr. Olivenstein con su centro Marmottan en París, un centro asistencial que fue modelo en los años 90, de articulación entre, bueno, una lógica pública y un modelo clínico de atención de los pacientes. Bueno, y después regresé a Argentina, fundé el Centro de Drogadependencias en la Universidad Nacional de Rosario, que es una institución que desde 1994 viene abordando tanto en investigación como en formación de recursos humanos de docentes, sobre todo del área salud y del área salud, pero también con intervenciones en terreno. En relación con esto, durante 25 años impulsamos con un convenio con la provincia de Santa Fe el servicio asistencial que funcionó hasta el 2020 en el Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila. Ese servicio que, bueno, impulsé, creé desde un poco mi formación y desde toda esta perspectiva sobre la que vamos a hablar ahora, lamentablemente en plena pandemia fue desfinanciado y finalmente cerrado. Estaba financiado por la agencia Precot, y bueno, había sido un servicio que de hecho había sido
nominado como caso de buena práctica por las Naciones Unidas, un servicio que había sido declarado de interés municipal, de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia, que había recibido menciones honoríficas en la Cámara de Senadores de la Nación, porque bueno, habíamos avanzado con publicaciones que en los 90 habían sido muy innovadoras, pero que en los años 2000 también fueron innovadoras, recuperando la perspectiva de los derechos humanos de los usuarios de drogas. Así que bueno, muchos diplomas y muchas menciones, pero lamentablemente nadie es profeta en su tierra, y con mucha tristeza vi que en el 2020, hablando mucho de cuidar a los vulnerables, un servicio de salud pública de la ciudad de Rosario, que habíamos impulsado incluso muchos años a pulmón, en forma de honor, sin financiamiento, hasta que se lograron los convenios con la provincia, se cerró. Pero bueno, seguimos trabajando tanto en la Universidad Nacional de Rosario, como desde mi rol también en una organización nacional, que es ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Sabes que en primer lugar yo me parece que hay que destacar que la universidad se encargue de formar profesionales y sobre todo con las problemáticas propias de la sociedad, y creo que eso es un punto, por ahí decirlo, positivo. Lo que no veo positivo es la forma que muchas veces se ha trabajado en forma desarticulada, porque hay experiencias que me parece que son válidas, pero tienen que articular con otras disciplinas, tienen que articular con el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, y esto es necesario porque, y sobre todo saber que son derechos que están vulnerados, hay situaciones que tienen que ver con la educación, con la salud pública, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Es una problemática que atraviesa a muchas circunstancias y que muchas veces no se la ha tenido en cuenta. Hay una cuestión que se ha querido barrer bajo la alfombra, y creo que a muchas veces sale a la luz, y como en este caso en particular, que yo no lo voy a mencionar porque no tiene, me parece que es un emergente más de la circunstancia que se vive o que muchas veces se ha dejado de mirar, y me parece que esto, ¿no? Trabajar en forma articulada, en forma conjunta, y que haya una coordinación por parte de los estados. Sí, indudablemente. Yo creo que hoy las drogas son el talón de Aquiles, ¿no?, de las políticas públicas, porque vienen a poner en evidencia justamente esta necesidad de articular políticas sociales con políticas de salud, porque un niño que aspira Poxy, porque dice que le saca el hambre, le saca el frío, no es un problema exclusivamente de la política de drogas o un problema sanitario, es principalmente un problema de política social. ¿Por qué el niño tiene hambre? ¿Por qué tiene frío? ¿Por qué está en la calle? Y de la misma manera, hoy todos los dramas que se viven vinculados a la violencia social, a la guerra entre bandas, a la comercialización de drogas en pequeñas cantidades, y a la triste realidad de que se busca como mano de obra barata en relación a las redes del narcotráfico, justamente ¿a quién? A los pibes más vulnerables, a los pobres, a los que tienen un problema de consumo. Entonces ese también es un problema de la política pública, porque un joven es cooptado y encuentra un lugar, encuentra un ser a su existencia, un sentido a su existencia en convertirse en un soldadito o en convertirse en un dealer, ¿no? Y esta es una cuestión también de política pública, y que debiera ser mirado justamente desde una mirada que articule distintas perspectivas y también desde un abordaje interdisciplinario. El tema de las drogas no puede ser exclusivamente tema de debate o de mirada judicial o de investigación criminal. Tiene que ser también un tema, digo, abordado desde la salud, desde lo psicológico, desde lo clínico, desde lo médico. Y creo que en este sentido es que, bueno, es importante todo lo que podemos aportar, porque una tragedia, como vos decías, bueno, lo urgente no nos tiene que tapar lo importante, ¿no? En estos días apareció, bueno, la urgencia de si se trataba de cocaína envenenada, adulterada, etc. Lo importante es otra cosa, es ver qué pasa, por qué se llega a eso, por qué el Estado llega tarde, porque se llegó tarde en Buenos Aires a desbaratar los búnkers, se llegó tarde con el allanamiento policial,
pero también se ha llegado tarde en la política social para evitar que esos pibes estén trabajando en la comercialización de las drogas y que esos otros personas, ciudadanos, jóvenes, adultos estén consumiendo. Ahí se llegó tarde con la prevención, se llegó tarde con la asistencia, y cuando terminan en un hospital o se mueren, también se llega tarde con el abordaje de reducción de daños. Sí, además hay que tener en cuenta que hubo palabras poco felices de un funcionario nacional, un ministro nacional, que dijo que lo que consumía era merca barata, y esto es nuevamente discriminar, porque socialmente sabemos que los sectores más vulnerables consumen la peor basura, y hay sectores que viven a través de la hipocresía, consumiendo quizás de la mejor calidad y que lo resuelven de otra manera. Hay una cuestión social también, hay una cuestión humana, y creo que el desprecio muchas veces de los políticos da mucha bronca. Sí, y además, Aldo, porque está también, por un lado, naturalizando la tragedia, ¿no? Naturalizando que por el solo hecho o de ser pobres o de consumir drogas, tienen que estar condenados a morirse, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, desconociendo la evidencia científica, porque en realidad toda la cocaína, si es que eso era cocaína, todavía no se sabe, era fenomenológicamente parecía cocaína porque era un polvo blanco, pero podía haber sido cualquier cosa, porque en el mercado negro la droga es cualquier cosa, ¿no? No hay control de calidad, de composición química, de pureza. Pero digo, si la droga es extremadamente pura, esa que vos decís, de la buena, que consumen otras clases sociales, también las personas se exponen a riesgo, porque ahí está el riesgo de sobredosis, ¿no? Y el riesgo de sobredosis también adviene cuando una persona consume una sustancia que no era la que consumía habitualmente, porque se la convida a un amigo, y tiene una pureza que no es la porquería del 20% de pureza que consumía habitualmente, sino que era de un 40 o de un 50%, y puede eso ocasionar una sobredosis. Y acá también hay falta de presencia del Estado con información para que, bueno, no se consuma cualquier cosa, se tomen recaudos y se consuma, se llegue a tiempo a un hospital, se pida a tiempo ayuda. Yo también ahí demuestra la falta de recursos, porque todavía no se conoce qué era. En otras partes del mundo a las 24 horas se tienen los elementos técnicos para decir esto es tal cosa. Acá no hay Claro, equipo, no hay laboratorio, no hay y no nada. solo eso, claro, y no solo eso, Aldo, sino que en todo el mundo, hoy por hoy, a partir de la droga incautada, de los allanamientos, también se emiten alertas tempranas. Y eso no significa hacer apología de la droga. Eso significa ser pragmático de que esa droga sigue estando en el mercado y puede ser un producto venenoso que ocasione la muerte de los ciudadanos. De hecho, la Organización de Estados Americanos, vos sabés, que viene proponiendo hace algunos años estos sistemas de alerta temprano, los SAT, y hay algunos países acá en la región que están trabajando más con eso, y significa eso, de la droga incautada, hacer análisis. Acá la droga se analiza nada más que si se pide en el marco de una investigación judicial. Si un juez manda una orden para investigar una sustancia, y esos resultados tampoco se conocen o circulan demasiado más que entre los peritos que hacen esa investigación, o en estos casos que están todos los medios atentos a la coyuntura. Pero una alerta temprana no es salir a decir que la sustancia podría eventualmente tener tal cosa cuando ya los pibes se murieron, cuando ya los ciudadanos están internados en los hospitales. El alerta temprano es transmitir esa información antes, apenas se detecta la droga, así sea en un allanamiento, en una incautación de sustancias, en un operativo, porque también tiene que ser un operativo funcional a la política sanitaria. No, y además tengamos en cuenta que esto es una cuestión económica. En el mundo se mueve mucho dinero en negro, mucho dinero que nunca aparece o que aparecen en situaciones que no se pueden blanquear. Pero también esto del poliladron, porque muchas veces el que controla sí es también un adicto, porque ha pasado policías adictos o policías que o sectores que tenían que controlar o verificar ciertas cuestiones, terminan siendo parte del mismo problema. Y entonces, ¿cómo se aborda esto? Digamos, ¿cómo se tendría que plantear por parte del Estado? Vos hablabas que llega siempre tarde, pero tenemos que pensar
de una vez por todas, digamos, que el Estado no sea corrupto, que haya las políticas públicas necesarias para garantizar lo que dice la Constitución, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna. Hay un montón de cuestiones que teóricamente están garantizadas en la Constitución y que sabemos que nunca se han cumplido. Es letra muerta. Sí, lamentablemente, digo, asistimos a esta realidad de que el negocio es cada vez más lucrativo para aquellos que viven de eso, los grandes narcotraficantes, que no son los que son detenidos en los búnkeres, en los asentamientos urbanos irregulares. Digo, para ellos el negocio es cada vez más lucrativo, cada vez hay más avidez de dinero, de poder, por eso surgen estas combinatorias de drogas tan tóxicas y también tan peligrosas, porque se está experimentando todo el tiempo, combinando las sustancias de manera diversa para volver ese producto más atractivo. Esa es la lógica de consumo en el mercado, ¿no? Tratar de hacer más atractivo el objeto para poder venderlo mejor y sacar más ganancia. Por eso también es esperable que si algo salió mal, no se pierda tampoco el negocio y esto de alguna manera por las redes de distribución habituales aparezcan estos productos en otros lugares del país y siga estando esta problemática en la República Argentina. Pero yo creo que esto es uno de los principales problemas que tiene hoy la clandestinidad del consumo y que tiene hoy la prohibición. Yo creo que hoy estamos viendo cómo la droga en Argentina mata igual que el alcohol durante la ley seca en los Estados Unidos. Y que cada vez hay más corrupción, cada vez hay más problemas, digo, los policías, los políticos, los jueces, digo, causas por todos lados, ¿no? Escuchas involucrando fiscales, responsables de agencias policiales. Bueno, ¿esto de qué nos habla? Yo siempre digo que hay una droga que es mucho más tóxica y mucho más adictiva que la cocaína, que los opiáceos, que el fentanilo que es tan poderoso. Y es el dinero y el poder. Y la adicción al dinero y al poder creo que es lo que nos está haciendo hoy también, digo, a todos padecer la inseguridad, la violencia en nuestras ciudades, pero es también lo que está haciendo que los pibes, o los jóvenes, o los adultos que tienen problemas con las drogas, estén pagando con su salud o estén pagando con su vida esta falta de una política pública diversa, ¿no? Una política pública que pudiera dejar, como vos decías, como lo decía Mark Twain en su momento, dejar de meter el problema abajo de la alfombra. Hay que sacar el problema de abajo de la alfombra y abordarlo, aunque eso signifique hablar de temas que son incómodos, que son políticamente incorrectos, como es la reforma de la política legislativa en Argentina, dejar de penalizar a los perejiles, a los usuarios, a los consumidores, involucrar de esa manera los recursos del Estado en perseguir a los narcotraficantes. Pero el narcotraficante no es el que vende 2 gramos para financiar su propio consumo. Hay que escalar en esa cadena de distribución y de venta, y eso es lo que lamentablemente a veces pareciera que no se puede, no se quiere hacer. Bueno, estamos analizando distintas miradas, ¿no? Y me parece también que hay organizaciones, hay gente que trabaja en el territorio, que da contención, que ayuda, y muchas veces por fuera del Estado, sin los recursos. Y me parece que también tenemos que tener una palabra de aliento hacia esas personas que dedican tiempo. Vos también lo haces desde el conocimiento de la academia, pero otros lo ponen desde el cuerpo, de acompañar en granjas, en organizaciones, en buscar otro sentido de la vida de estas personas que están involucradas en esta problemática. Me parece que también tenemos que mirar lo positivo y la gente que hace esfuerzo para transformar esto, Sí, ¿no? yo creo algo que sí es importante, esto, mirar la mitad del vaso lleno y que es, digo, también es la mitad del vaso vacío, ¿no? Decir que todas estas organizaciones que vos bien mencionás, yo también me siento en ese sentido involucrada, porque nosotros también hacemos acciones en terreno, la PRECOD nos cortó un financiamiento para un servicio asistencial que era fundamental, con 10 profesionales, médicos y psiquiatras, trabajando en la asistencia, en un hospital público, pero seguimos con los otros programas, que son los de reducción de daños, ¿no? Cuando ya se llega tarde y la persona ya se está drogando. Y seguimos con estos programas chiquitos, un aporte, ¿no? Como un granito de arena, que entonces en ese sentido, bueno, digo, lo bueno es que esto se sigue haciendo, que hay distintos abordajes, lo malo es que estamos tapando la falta del Estado, porque eso debiera hacerlo el Estado, Por ¿no? eso De mismo, hecho, ¿no? multiplicar los servicios públicos de asistencia,
incluir en su política también esta línea que te digo que es la reducción de daños, porque está aquel que no puede o no quiere dejar de consumir drogas, e igual tiene que haber programas para acompañarlos, para evitar las muertes por sobredosis, por adulteración de drogas, por aislamiento, ¿no?, del sistema sanitario. Y todo eso que no hace el sistema público oficial, todo eso que no hace el Estado, hoy lo hacen organizaciones como ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, como muchas ONGs que trabajan en terreno, y la asistencia también, como vos decís, hay comunidades terapéuticas, hay modelos con otra orientación también, hay diversas ONG, pero es un granito de arena, es un granito de arena que se aporta con la mejor voluntad, con formación, desde distintas perspectivas, porque yo siempre digo algo que le dije a los funcionarios de la PRECOT cuando tuvimos esta tan desalentadora, digamos, noticia de que no iban a renovar los convenios y que nosotros no éramos parte de las prioridades de la política de la agencia PRECOT en su nueva gestión. Yo le decía, bueno, ustedes pueden no estar de acuerdo con nuestro paradigma de trabajo, pero ustedes están tercerizando recursos en organizaciones, en la sociedad civil, y tienen que tener distintas miradas, porque son los usuarios de drogas los que merecen tener distintas perspectivas de abordaje de su problema. Entonces, tercerizar recursos en organizaciones religiosas, en organizaciones barriales y también en organizaciones profesionales como la nuestra, que hacen un abordaje, bueno, diverso probablemente, políticamente incorrecto para algunos, pero que no deja de ser un servicio. Nosotros, mira, Aldo, en los años 90 recibimos todo tipo de críticas, nos decían que hacíamos apología de la droga, porque empezamos a dar jeringas a las personas que se inyectaban drogas para evitar la transmisión del SIDA. Después estos programas fueron elogiados en todo el mundo y se logró controlar la gran epidemia de SIDA en los usuarios de drogas por vía inyectable. Y también una pequeña colaboración fueron nuestros programas de jeringas, porque lograron que de cada 10 personas que contactábamos con nuestros kits, entre 5 y 6 entraran en contacto con el sistema de salud. Se hicieran una prueba de VIH, entraran a un tratamiento, accedieran a una consejería con un profesional de la salud. Y esto fue una línea innovadora y en su momento también nos valió muchísimas críticas, como hoy nos vale, bueno, hablar de esto, de que el Estado debiera testear las drogas, poner advertencias, alertas tempranas para que los consumidores no se mueran por droga adulterada, por veneno o por sobredosis. Sabes que yo te voy a contar algo que a mí me dio mucha pena porque hablé con profesionales del hospital, hay un servicio de toxicología aquí, y le planteaba justamente hacer una nota, y me dicen, nosotros no estamos preparados, solamente trabajamos el agudo, el intoxicado agudo, y lo derivamos y termina y le damos el alta, pero no hacemos seguimiento, no controlamos, no están formados. Y a mí me dio mucha pena esto, ¿no? Que un profesional de la salud, de un servicio hospitalario, me diga que no puede abordar una problemática tan importante como es esta, ¿no? Que es una enfermedad social, una enfermedad que está presente y que, bueno, que desde la concepción de la medicina nueva, la medicina moderna, psicobiosocial, que no se aborde un tema tan importante desde este lugar. Bueno, vos sabés, Aldo, que yo soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas, yo soy docente en la Cátedra de Psiquiatría Adultos, y además tengo una materia que es selectiva, que es sobre el médico de atención primaria de la salud frente a las drogadependencias. Y bueno, con frecuencia veo esto, que los alumnos indican que es un área de vacancia en su formación, el tema de los consumos de drogas. Cuesta mucho integrar los efectos farmacológicos de la droga con el abordaje en la atención primaria de la salud. ¿Qué significa detectar un problema a tiempo, a quién derivar, trabajar interdisciplinariamente a partir de una urgencia, que a lo mejor es el momento privilegiado de contacto con alguien que después no llega nunca más al sistema de salud, o llega directamente, digo, a una guardia, a terapia intensiva, o directamente, digamos, muere. Y esto a veces me hace ver esta paradoja, ¿no? De que a veces los responsables de las políticas públicas, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, nos decían, no necesitamos servicios especializados como el que ustedes crearon en el Agudo Ávila, porque todo el servicio de salud pública atiende adicciones. Yo decía, esto no es verdad.
y además estoy en la formación de los colegas, y esta es la clínica de la frustración. Nadie se quiere meter en la clínica de la frustración, porque son pacientes que vienen con frecuencia, con cuadros complejos de excitación psicomotriz, pero también a veces de violencia, extorsionan a veces a los profesionales. Tiene que haber todo un manejo de la relación médico-paciente y tiene que haber todo un compromiso y un deseo de trabajar en esto que no todos lo tienen. De hecho, en la Facultad de Psicología me pasa lo mismo. Los alumnos dicen, yo si no hubiera pasado por este seminario, no hubiera sabido nada de este tema de las drogas, y es un campo muy complejo. Entonces uno ve que esta clínica, yo digo la clínica de la frustración, porque cuando el psicólogo, por ejemplo, no recibe al paciente con consumo problemático en su segunda consulta, lo primero que piensa el colega no es si hay un problema de transferencia, si hay un problema con la adhesión al tratamiento. Lo primero que piensa el colega es si no se murió el paciente, si no terminó víctima de una bala en la villa, en el medio de una guerra entre bandas, o si no terminó muerto por una sobredosis o por una porquería adulterada. Entonces, cuando el paciente no viene, a lo sumo puede ser que esté preso, pero es una clínica de muchas dificultades en este sentido, y creo que hay que apostar a eso, a la formación de los equipos nuevos, a la formación de los profesionales de la salud con una mirada que haga justamente en primer lugar a pensar en que es un ciudadano con derechos, aunque sea pobre, aunque sea consumidor de drogas, aunque esté involucrado en alguna práctica delictiva, no deja de ser un ciudadano, un ser humano que merece atención y que merece respeto. Yo creo que en definitiva hay que tomar decisiones políticas que muchas veces no se quieren tomar o no se la toman o no se la tienen en cuenta. Silvia, para ir cerrando, agradeciendo tu tiempo, tu generosidad con nosotros, una reflexión final, porque me parece que en situaciones, en esta coyuntura, podemos dar un mensaje alentador, podemos que la gente que necesita pedir ayuda, que hay servicios, que hay lugares donde pueden llegar a pedir ayuda, y me parece que eso es el mensaje que queremos dar nosotros desde nuestro espacio periodístico. Sí, yo creo que es muy importante instalar en la sociedad que hay lugares para recibir ayuda, que es importante que aquel que consume sustancias no se aísle, que a pesar de que contamos con una ley como la 23737, que no suma para nada, porque la posibilidad de ser detenido, de ir a prisión, funciona lamentablemente como un efecto disuasorio para que muchas personas no se acerquen, sobre todo a lo público, donde hay presencia policial, pero a pesar de eso, hay equipos, hay profesionales, hay redes de trabajo, y que es, me parece, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, poder trabajar en conjunto, respetar otras miradas, otras líneas de abordaje terapéutico, respetar también este pilar de la política pública en el que yo me he especializado, que es la reducción de daños, que no viene a sustituir nada, viene a complementar. Los tres pilares son la prevención, para que el que no ha iniciado el consumo no lo inicie, la asistencia, que incluye una gama amplia de alternativas y de ayuda, y en tercer lugar, la reducción de daños para que el que ya está consumiendo y no deja de consumir, por lo menos evitar consecuencias graves mayores, adversas. Y en este sentido, tener que ser pragmáticos, porque las drogas no van a desaparecer, a pesar de los discursos grandilocuentes de nuestros políticos. Y las drogas, ¿no?, los objetos de la felicidad química, como decía Humberto Eco, o los objetos quitapenas, de los que nos hablaba Sigmund Freud en El malestar en la cultura, porque son objetos que vienen justamente a intentar hacer soportable la existencia al ser humano, son una de las formas que tenemos los seres humanos de soportar la existencia. Y hay que trabajar interdisciplinariamente para que esas muletas que las personas encuentran en las drogas puedan encontrarlas en otras cosas y puedan, a partir de un encuentro con un terapeuta, con un colega, con un profesional, con un equipo de salud, con un abordaje comunitario, producir esto que Jacques Lacan, el psicoanalista francés, decía: por añadidura pueda venir un cambio, por añadidura pueda venir la cura. No nos quedemos en los discursos idealistas
No va a ser el primer día que llegue la persona a un centro de salud que se va a lograr la abstinencia. Esas abstinencias son mentirosas y a la semana, a los 15 días, está la recaída. Hay que pensar en un proceso complejo, largo, terapéutico, pero justamente no olvidarnos, esa sería la apuesta, de que detrás de la droga siempre hay un sujeto, siempre hay una existencia, siempre hay un sufriente y hay que abordar ese sufrimiento. Gracias, Silvia, por tu tiempo y toda tu explicación que nos ha servido mucho para pensar. En definitiva, uno cree que siempre hay mirada, hay forma de entender que muchas veces no la teníamos en cuenta, y ayudar a pensar creo que es, en definitiva, un elemento realmente positivo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Aldo.